Las nuevas investigaciones revelan que los hombres pensamos 19 veces al día en sexo. Pero eso no es lo único en nuestra mente. También pensamos casi el mismo número de veces en comida, 18, y 11 veces al día en dormir. Pero lo sorprendente es que las mujeres no son muy distintas. Ellas piensan en sexo, comida y descanso 18, 15 y 8.5 veces al día respectivamente. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, artefactos que podrían ser alienígenas. El entrenamiento de los monjes Shaolin desde su juventud. Además, ganar la lotería también puede arruinarte la vida. Y también, cómo se fabrican los pensamientos. Finalmente, conoceremos el terror que encierra la niebla. Todo será difícil de creer. Hay quienes creen que los extraterrestres han visitado varias veces nuestro planeta. Y la supuesta prueba de esto son algunos objetos que han dejado aquí. Artefactos alienígenas. Difíciles de creer. En el sitio arqueológico de Al-Ubaid, en Irak, se han encontrado varios objetos de una civilización muy antigua que data de alrededor del año 6000 a.C. Algunos de estos objetos son bastante peculiares, como las estatuas con forma de lagartos humanoides que se han encontrado ahí. Las figuras están representadas en poses poco ceremoniosas e incluso cargando bebés, por lo que no se cree que puedan representar a divinidades como en el caso de los dioses con cabezas de animales propios de Egipto. Por ello, es que algunos piensan que las estatuas representan a una raza alienígena de hombres lagarto que habitaban nuestro planeta. Pero otros argumentan que las estatuas son representaciones humanas y la forma de sus cabezas se explica como una deformación resultado de que sus cabezas eran atadas cuando niños, similar a lo que se hacía entre los olmecas en América, mientras que las aparentes escamas son tatuajes o cicatrices decorativas. Recientemente en Vladivostok, Rusia, un hombre encontró una pequeña pieza de metal similar a un pedazo de rueda de engrane. El hombre decidió llevar a analizar su descubrimiento a un laboratorio. Ahí le afirmaron que el objeto data de unos 300 millones de años y se compone de un 98% de aluminio, un metal que es muy raro encontrarlo en un estado tan puro en la naturaleza. Por eso, se piensa, en este caso, que puede ser de origen extraterrestre, ya que se han encontrado pedazos de aluminio de esta pureza en algunos meteoritos. Tal vez ese pedazo de metal vino en un meteorito, pero la forma de rueda dentada que tiene indica que no es un metal en estado natural, sino que fue un objeto, diseñado. Un hecho que es bastante perturbador, ya que nos hace preguntarnos qué tipo de seres fueron capaces de crear ese objeto hace 300 millones de años. En el año de 1974, la familia Betts encontró un objeto de forma esférica que pesaba unos 9 kilos. Parecía estar hecho de un metal altamente pulido. Esta esfera era capaz de realizar proezas verdaderamente asombrosas, como rodar hacia un lugar determinado por su propia cuenta y regresar a la persona que la había hecho rodar. También vibraba y zumbaba como respuesta a los acordes de una guitarra. Por supuesto, hay quienes piensan que todo fue un fraude elaborado por la familia Betts, pero hay otros que creen que el engaño fue por parte del gobierno norteamericano, que ocultó la verdad sobre el objeto que, según algunos, podría ser un dispositivo antigravedad de una nave alienígena. Como siempre, en el caso de los extraterrestres, las evidencias nunca son concluyentes y la mayoría de las veces demuestran ser un simple fraude, pero seguimos buscando estas pruebas porque queremos guardar la esperanza de que no estamos solos en el universo. Difícil de creer. Difícil de creer.
El Kung Fu es una habilidad adquirida mediante la práctica. Y si bien es cierto que en cualquier momento de la vida una persona puede iniciar su entrenamiento, ¿qué mejor que comenzar desde niños, desde pequeños? Hablemos ahora de los jóvenes Shaolin, aquellos que desde pequeños inician su entrenamiento para convertirse en verdaderos campeones de la vida. Difícil de creer. La vida en el templo Shaolin puede sonar bastante dura, pero aquellos que han sido elegidos para ese camino la sienten sencilla, ya que únicamente hay que hacer una sola cosa: amar lo que se hace. Las actividades comienzan de madrugada, regularmente a las 4 de la mañana, con ejercicios físicos dirigidos a aumentar la resistencia y fortaleza de los estudiantes. Luego de 2 horas de entrenamiento, desayunan una dieta a base de vegetales y tofu. Una vez que el ejercicio y el alimento han satisfecho al cuerpo, deben alimentar el espíritu. Para ello, se dedican a orar y meditar durante unas horas. Descansan un poco y regresan a la práctica del Kung Fu y al estudio del budismo. Si en el templo existe algún trabajo que realizarse, como la limpieza o arreglar algún desperfecto, entonces se dedican a ello. En la actualidad, uno puede acercarse a alguno de los templos que desde finales del siglo XX diversos maestros Shaolin han establecido alrededor del mundo, y entonces comenzar a entrenar e iniciarse en este camino. Pero para convertirse en monje, uno debe ser elegido. Aunque el templo Shaolin se conoce por cuidar sus antiguas reliquias, no está exento de adaptarse a la modernidad. Por ello, en los años 80 se introdujeron la electricidad y el agua corriente. Y aunque para algunos era romper con actividades casi tradicionales, como ir todas las mañanas a recoger agua a un río, la verdad es que los maestros se las ingeniaron para que los jóvenes siguieran teniendo el mismo nivel de exigencia física en los entrenamientos. Por ello, es que todas las mañanas suben una escalera de 1 kilómetro de altura en un tiempo récord de apenas 20 minutos, cuando a una persona normal le llevaría más de 1 hora llegar a la cima. ¿Y esto? Esto apenas es el calentamiento, porque para bajar deben hacer a gatas. Para su entrenamiento, los jóvenes Shaolin se dividen en grupos a diario: los discípulos, laicos y los que han sido aceptados para convertirse en monjes, pero no por ello la exigencia física y mental es distinta. Al contrario, para llegar a ser reconocido como monje, se debe trabajar duro, bastante duro. Hace apenas unas décadas, los monjes Shaolin se podían contar con los dedos de las manos, pero hoy por lo menos unos 3,000 jóvenes de todo el mundo se preparan todos los días para dominar el Kung Fu y la vida misma. Difícil de creer. El sueño de muchos, tal vez de todos, es ganarse la lotería. Pensamos que con ese dinero todos nuestros problemas terminarán, pero a veces ese es el inicio de la mala suerte. Estas son las historias de las personas que ganaron la lotería, pero terminaron arruinando su vida. Difícil de creer. En 1991, Michael Linsky ganó $14 millones en la lotería del estado norteamericano de Massachusetts. Parecía entonces que su vida estaba resuelta, hasta que se enfrentó a un pequeño problema. El boleto lo había comprado en una licorería propiedad de un temible gángster llamado White Bulger, uno de los criminales más buscados por el FBI. Cuando Bulger se enteró del premio, visitó a Michael y le hizo una oferta que no pudo rechazar. Básicamente, lo obligó a repartirse el premio de la lotería entre varios mafiosos. Al final, Michael Linsky se quedó con apenas $700,000, una mínima parte del premio inicial. Claro, conservó su vida. En el año 2000, un inmigrante ilegal guatemalteco ganó $750,000 en la lotería de Georgia, allá en Estados Unidos. Temiendo ser deportado, le pidió a su jefe que cobrara sus ganancias por él. ¿Se imaginan lo que pasó? El jefe escapó con el dinero. Durante los siguientes 10 años, el ganador original demandó a su jefe. Fue enviado a la cárcel por cargos de terrorismo. Y cuando por fin recuperó algo de sus ganancias, fue deportado de los Estados Unidos.
Timothy Elliott era un criminal menor, aficionado a robarse boletos de lotería de tiendas y supermercados. Un día fue arrestado y condenado a prisión. Poco tiempo después le fue concedida la libertad provisional bajo la condición de que tenía prohibido realizar cualquier apuesta o juego de azar. Y sin embargo, Timothy un día compró un boleto de lotería y ganó $1,000,000. Pero esto representaba una violación a su libertad condicional. Por lo tanto, fue arrestado de nuevo, enviado a la cárcel y por si fuera poco, le quitaron sus ganancias. Eso es mala suerte. Bien dicen que el dinero no es la felicidad. Y en el caso de estos personajes, incluso representó un destino peor que el que ya tenían. Así que la próxima ocasión que compren un boleto de lotería, piénselo 2 veces. No vaya a ser que ganen. Difícil de creer. Para muchas culturas, los búhos son criaturas que representan el frío, la noche y hasta la muerte. Al mismo tiempo, estas impresionantes aves se asocian desde la antigua Grecia con la sabiduría y el conocimiento. Todo esto son mitos y creencias que los humanos les hemos impuesto, pero la verdad sobre su vida y hábitos es difícil de creer. De manera popular, se le llama búho a casi cualquier ave de la rama de los estrígidos y de los Titonidae, pero la verdad es que corresponden a 2 familias distintas de aves. Claro, con características muy similares, como sus habilidades para la caza y el que sus hábitos sean nocturnos. En la actualidad, conocemos más de 200 especies de búhos que se distribuyen en casi todo el planeta, con excepción de la Antártida, aunque parecen tener preferencia por los lugares boscosos. Fisiológicamente, sus tamaños son muy variados, desde los 13 centímetros del mochuelo de los saguaros y el mochuelo tamaulipeco que habitan al norte de nuestro país, hasta el enorme carabola pon, también conocido como Strix nebulosa, y que llega a medir hasta 80 centímetros. Pero, sin lugar a dudas, los más espectaculares son el búho pescador de Blackstone y el búho real, ya que si bien son unos cuantos centímetros más chicos que el carabola pon, estos llegan a tener una envergadura de hasta 2 metros. Los búhos y las lechuzas se distinguen básicamente por 2 cosas. Los primeros tienen unas plumas sobre sus ojos, las cuales les brindan la apariencia de cuernos o cejas muy pronunciadas. Aquí se observa también. Y aquí todavía más. Ahora, las lechuzas no. Además, la cara de las lechuzas tiene regularmente la forma de un corazón, mientras que en los búhos, su cara es redonda. Muchos pueden pensar que los búhos no son buenas aves de caza, sobre todo cuando se les compara con las águilas o los halcones. Sin embargo, los búhos se han adaptado para cazar de noche, cosa que muchas otras aves no pueden hacer. Por ello, es que su sentido auditivo está bastante desarrollado, además de que sus ojos son capaces de ver en 3 dimensiones, y aunque no sean tan rápidos a la hora de volar, su vuelo es sigiloso, ya que sus plumas están diseñadas para no hacer mucho ruido cuando baten las alas. De esta forma, podríamos equiparar a los búhos con un bombardero, sí, un avión invisible, mientras que un águila sería un avión caza. Estas impresionantes y adaptables aves gozan de la creencia de que pueden girar su cabeza hasta los 360 grados. Situación que es falsa. Las 14 vértebras que tienen los búhos en lo que sería su cuello les permiten una movilidad de hasta 270 grados, mientras que las 7 vértebras cervicales de nosotros nos dan un rango apenas superior a los 180. Otra cosa que hace únicos a los búhos es que no tienen lo que conocemos como buche, por lo que su alimento lo tragan y luego regurgitan, ya que no pueden digerir cosas como huesos triturados y plumas o pelo de su presa.
Debido a los hábitos nocturnos de los búhos y a su mirada penetrante, se les ha asociado con la mala suerte, y ya lo dije, con la muerte. Lo que lamentablemente ha provocado que varias especies de esos magníficos animales se encuentren en peligro de extinción. Para los antiguos griegos, el búho era el animal de la diosa Atenea, por lo que este era el símbolo que ponían en las monedas que se acuñaban en la ciudad-estado de Atenas, consagrada a la diosa. También, muchos siglos después, el filósofo alemán Friedrich Hegel lo adoptó como símbolo de la filosofía. Y en las películas de Harry Potter, hablando de tiempos modernos, las lechuzas son el medio de correo más eficiente que se puede encontrar. Otras referencias culturales son menos positivas, ya que al ser considerado que los búhos están vinculados con la noche, se piensa en muchos lugares como Japón, Chile, Argentina y hasta México como de mala suerte, o que cuando alguien escucha su canto, está condenado a morir, o en el mejor de los casos, a sufrir una desgracia. Lo veamos como un animal de la mala suerte o como un animal de la sabiduría, no importa. Lo cierto es que durante el siglo pasado, la expansión humana amenazó el hábitat de varias especies de búhos y lechuzas, por lo que debemos proteger a estos y a otros animales antes de que su canto se vuelva un verdadero presagio de su propia muerte. Difícil de creer. Lo que distingue al ser humano de otras especies animales es su capacidad innata para pensar. Pero esta facultad implica un proceso difícil de creer. El filósofo francés René Descartes creía que el pensamiento, junto al sentir, crear, comprender o recordar, requería de un alma. Consideró que el punto de conexión entre mente, cuerpo y espíritu se centraba en la glándula pineal, la zona del cerebro que se localiza a nivel del entrecejo, donde los antiguos decían que se ubica el tercer ojo. Pero estas ideas luego fueron rechazadas y se dijo que el pensamiento únicamente se da por un trabajo cerebral. Ahora, se sabe que las facultades mentales tienen que ver con lo que hacen las células cerebrales. Hay que recordar que el cerebro humano de un adulto posee 100.000 millones de neuronas y entre ellas se da continuamente un sinfín de conexiones para configurar de un modo muy particular en cada persona su nivel de inteligencia, astucia para actuar en el mundo, sus deseos y otras aptitudes, de acuerdo al aprendizaje y experiencia de vida. Gracias a imágenes de resonancia magnética, es posible detectar cómo se ejecutan las tareas mentales en este órgano, que desde su anatomía resulta increíble. La corteza cerebral tiene cerca de 3 milímetros de espesor y si pudiéramos extenderla, mediría 150 metros cuadrados. Para darnos una idea, la de un mono mide lo que una servilleta. Esta zona, que concentra el 60% de las neuronas, se vincula con la inteligencia. El cerebro humano de un adulto pesa entre 1.200 y 1.400 gramos. Pese a su pequeño volumen, dentro de él se dan extraordinarias funciones como la orden para mover las partes del cuerpo, atención visual espacial, razonamiento analítico, operaciones matemáticas, funciones de cada uno de los órganos, percepción del movimiento y de los sentidos, reconocimiento del rostro, manejo del dolor, comprensión del lenguaje, producción del habla, emociones, así como juicios y prejuicios. Los componentes de la corteza cerebral se configuran desde el vientre materno. Durante el desarrollo embrionario, la selección de las neuronas es una escrupulosa actividad. 90% son eliminadas por presentar defectos y son sustituidas por nuevas. Conforme se desarrolla el feto, las conexiones cerebrales también aumentan, pero este cruce de cables, por así decirlo, nunca cesa a lo largo de la vida. El cerebro de un recién nacido ocupa la cuarta parte en comparación al de un adulto. La masa mental crece a medida que las neuronas aumentan de tamaño por las uniones que establece con otras, gracias a los estímulos del ambiente recibidos. Mientras más se aprende, mayor será la capacidad cognitiva adquirida. Las redes neuronales se nutren con valiosos conocimientos, pero si éstas no se refuerzan, pueden deteriorarse y quedar inhabilitadas.
Y hay más, como el papel de los genes en los procesos mentales y la función específica que desempeña la mente por áreas. Las tareas de cada hemisferio cerebral parece ser exclusiva del ser humano, porque el lenguaje y la lógica necesitan procesos de pensamiento ordenado y sofisticado. Aún así, las funciones de las dos mitades cerebrales son complementarias. En la mayoría de las personas, con excepción de algunos zurdos, los centros del lenguaje están situados del lado izquierdo, así como el razonamiento matemático y lógico. Y en el lado derecho predominan las tareas visuales, motoras y creativas. El lóbulo occipital, situado en la parte trasera de la cabeza, controla la visión primaria. Los lóbulos temporales, encima de los oídos, procesan las funciones auditivas. Los lóbulos parietales, en la parte superior del cráneo, rigen el movimiento. Y los lóbulos frontales concentran la conciencia y la moralidad. En contraparte, hay trastornos del pensamiento, como la falta de fluidez o velocidad para procesar ideas, pensamientos acelerados o fuga de ideas, donde se pasa súbitamente de un tema a otro. En otros casos, los pensamientos parecen tener vida propia y surgen de un modo que causa irritabilidad, intolerancia, vergüenza, pena o tristeza por su contenido. A veces se rechazan por contravenir a la moral o porque se cree que dañan a quienes se aman, como el considerar abandonar a un ser querido o sentirse agobiado ante la presencia de una persona cercana. Pero, en el fondo, estos pensamientos son un mal reflejo de los miedos o preocupaciones ocultos frente a los demás. También existen los pensamientos obsesivos, aquellos que se repiten en la mente una y otra vez, como disco rayado, y que de acuerdo a su intensidad, pueden tratarse de un trastorno obsesivo compulsivo. En suma, la forma en que cada persona piensa es otro de sus rasgos distintivos y son un reflejo de su estilo de vida y su apertura hacia nuevos conocimientos. Por ello, hay que estimular la mente, permitiendo experiencias novedosas, siempre que se pueda, Es como el gimnasio del cerebro. Difícil de creer. Aunque la niebla es una masa de vapor de agua contenida en nubes casi a ras del suelo, diversas leyendas coinciden en afirmar que esta suele aparecer acompañada de sucesos que calan hasta los huesos. No en vano, las apariciones fantasmales se dan en medio de la neblina y en ocasiones bajo el intenso frío. ¿Será entonces que este fenómeno es el escenario propicio para los eventos paranormales? Difícil de creer. Una de las historias terroríficas españolas relacionadas con la niebla es la de la chica de la curva. Una solitaria noche, un automovilista viajaba hacia su hogar en una carretera a la orilla de la montaña de Garraf. En medio de la lluvia y la densa neblina, una joven rubia y pálida le pidió un aventón. Al verla, el sujeto se sintió comprometido a ayudarla, ya que no solo estaba empapada por la llovizna, sino que su largo vestido blanco se encontraba desgarrado y sucio de barro. Entonces, cuando la mujer subió a su auto, en un trayecto de la vía, la mujer le pidió que bajara la velocidad para que no cayeran en un barranco. Cuando el hombre le dio las gracias, la chica le contestó: "No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté hace más de 25 años". Después de lo dicho, ella desapareció dejando su asiento húmedo por sus ropas mojadas. También se cree que la niebla llega a formarse junto a las sombras oscuras, captadoras de almas. Estas son entidades malignas, a veces con forma humana y ojos rojos brillantes que se alimentan del miedo, de la tensión o de la negatividad de las personas, llevándolas incluso a su propia muerte. Hay los que aseguran que se trata de la sombra de un muerto, un ser del más allá o del inframundo. Cuando aparecen, se mueven entre las paredes. Solo se perciben por algunos segundos antes de desaparecer. Cuando se van, la neblina que los acompaña también se esfuma, dejando así un ambiente de temor. También existe lo que se conoce como niebla asesina. Niebla asesina.
como la que se padeció en Londres en 1952, cuando una gran niebla, espesa y negra, cubrió a toda la ciudad y causó unos 12.000 muertos y más de 100.000 enfermos. Durante días, el crudo frío aquejaba a los londinenses. Como la baja temperatura no daba tregua, la quema de combustible se disparó sin que el viento la disipara. Como resultado, una gran nube tóxica atrapó a la urbe, provocando miles de decesos y pacientes en agonía por complicaciones respiratorias, a lo que además se sumaron los saqueos en tiendas, incendios y disturbios masivos. Al amparo de la densa niebla se han dado multitud de homicidios. Un caso que se nos viene a la mente es el de Jack el Destripador. El multihomicida gustaba de cometer sus crímenes aprovechando la poca visibilidad en las callejuelas de Londres. Y así podía atacar de manera impune y hasta la muerte a las prostitutas. En Ochate, España, se han reportado infinidad de sucesos extraños, pero uno de los más escalofriantes es la espesa niebla que se adueña del lugar. En julio de 1987, 2 escuadrones blindados del ejército español se encontraban perdidos e incomunicados entre sí durante 4 horas. Debido a la neblina, y a pesar de que tan solo se encontraban a 300 metros de distancia. Sin embargo, ninguno de los dos podía hacer contacto con el otro, ya que los sistemas de comunicación no funcionaban. La explicación que se dio entonces fue que franjas subterráneas de magnetita o emisiones electromagnéticas originaron el problema. No obstante, no faltaron las explicaciones paranormales, y más porque esa zona se caracteriza por las psicofonías, avistamientos ovnis o de humanoides, misteriosas desapariciones, 3 extrañas epidemias que derivaron en muertes masivas, dando como resultado a un pueblo fantasma cuya única compañía es el silencio. La intensa capa de niebla es capaz de modificar el estado de ánimo de las personas, llevándolas a la ansiedad o a la depresión. En sujetos vulnerables les puede ocasionar dolores de cabeza, agotamiento, debilidad o estrés, pero en general su sola presencia nos da la sensación de peligro, de inseguridad y, por supuesto, de un terror difícil de creer. Difícil de creer.